Ya, mano. Vamos a empezar. El segundo episodio del podcast. Tenemos nombre ya. Tenemos nombre, sí, nos vamos a llamar. Somos LP. Como Para la que nos canción Los busquen. Injit. Claro, somos los podcasters. Así de simple. Somos los hablando huevadas de la música. ¿Por qué compararse, bro? No, mentira. Solamente mencionaba una referencia. No, pero nada, en verdad, nada, ya tenemos nombre. Y somos los podcasters. Y nada, vamos a ir con ese nombre. Por el momento, si es que no hay ningún inconveniente en redes, ¿no? En redes. Nada, como pueden estar escuchando, antes de la genial canción de Interpol, era con algo de Vivo por el Rock. Arnold estuvo en Vivo por el Rock justamente este fin de semana. En realidad íbamos a ir juntos, pero por cosas del destino me quedé yo solito. Grabé un poco de material de lo que fue los conciertos de los headliners, si se lo podría decir así, de Slipknot y The Strokes. Una opinión hasta las huevas de mí porque estaba con la voz rasposa, pero ahí dándole pues. Entonces va a salir eso más, o sea, eso va a salir luego, pero quisiéramos retomar el tema de las listas, sí, porque son un público y tenemos que avanzar. Como pueden escuchar ahora, en la categoría que vamos a tocar el día hoy, bueno, es post-punk. Sí. Post-punk revival, se podría decir, ¿no? Post-punk, sí. Toda esta banda, toda esta generación de quiero ser como Joy Division. Como Y tener la voz de ese huevón. Quiero de tener Ian Curtis. la voz de Ian Curtis, pues, ¿no? En verdad, o sea, qué genial que haya habido un momento en la historia en donde una generación de gente haya querido ser como Ian Curtis, ¿no? O sea, a mí me parecía chévere, o sea, yo al menos era... O sea, le copiaron la voz, ¿ya? Pero los bailes, no hay nadie que baile como Ian No, Curtis. o sea, era como una versión, o sea, sí, alguien dentro de nuestro conteo baila como Ian Curtis, pero es un poco más Morrissey. Ah, chucha, no, así no vale. Ya, pero bueno, o sea, entonces hablemos de las grandes referencias, ¿no? O sea, una gran referencia creo que es, por un lado, Interpol. También hay un gran consenso que de Chameleons, por otro lado, también podría ser. Sí. Yo creo que también de repente, no tanto bandas post-punk, sino de repente algunas de Dark Wave, de repente. Sí, Dark Wave es el momento, al menos inicio del 80. Hasta Bauhaus se podría decir, tal vez un poco La primera de Dark influencia. fácil. Algún miembro de Pornography, Dark Wave. Fate, todos esos discos. Que son más depres que otra huevada. Pero, nos gustó la estructura del primer episodio, que era de mencionar primero banda de los 2000, banda finales de los 2000 y bandas de esta última década. Para tener al menos como una cronología de cómo ha estado el estilo musical en estos últimos 20 años. Y bueno, es Interpol con Tour on the Bright Lights, el álbum debut que salió en 2002. No me fallará bien, no me fallará la memoria, sé que es el 2002. Sí, fue al inicio de la década, o sea, fue una de las primeras propuestas de esta onda Garage Revival. Y también vino de Nueva Post-punk York como Revival. The Strokes. Exactamente, ¿no? Y de hecho había mucha desconfianza de lo que podía ofrecer Interpol porque luego del segundo, o sea, en esa misma época, ¿no? También igual aún no se sabía si lo de The Strokes había sido una buena campaña de marketing o si de verdad, pucha, ahí estaban, como se le llamó en su época, los salvadores del rock. Del rock. ¿No? O sea, nunca existieron los 90 para los críticos musicales. Ya, ¿por qué comenzamos con PDA y no con el Untitled? ¿Por qué? Porque, bueno, Untitled, creo que PDA, no recuerdo la otra canción, fueron creo que los singles, ¿no? Promocionales. Claro, Untitled, sí, tienes Untitled razón. One fue esa, o de repente fue Obstacle One y me estoy olvidando, también me corrige, puta. Pero, ¿por qué? Porque estábamos eligiendo entre las canciones y en verdad podía ser cualquiera, pensamos también poner un par de canciones, pero en verdad, más que nada por tiempo. De hecho, en el playlist la podemos agregar si es que todavía hay alguna persona que no ha escuchado O sea, Interpol. fácil ponemos un playlist colaborativo, entonces la gente empieza a poner canciones También de la década. de la década que para ellos le parezcan importantes. O sea, sí, pero en verdad a mí me parecen igual de loables, igual de bien hechas, pero personalmente me gusta más PDA.
me parece, no sé, tiene un componente melódico que me atrae bastante. O sea, de hecho, esta, como mencionas, ¿no? Estas bandas que empezaron en el 2002, muchas alcanzaron su pico en el 2005, Ajá. 2006, y yo las conocí recién en el 2010, man, ya cuando ya venía otra onda de revival más, como The Drum se podría decir, ¿no? Mm, Más de los 80s. claro. Entonces, entonces eso, ¿no? Bueno, también el post-punk de los 80, pero más te podría decir finales de los 80, ya metiéndole algo de New Romantic, tal vez un poco de synth pop, ¿no? Y entonces a mí me llamaron la atención, o sea, PDA es una canción que la tengo en mi cabeza clarita, o sea, PDA es una de mis canciones favoritas ¿De Interpol? de la historia, weón. Es La una canción tía. favorita de la historia, realmente. Y eso que Interpol, en verdad, las críticas no la favoreció a lo largo de toda su carrera. O Creo que sea, eso, creo que fue lo que le hicieron también, Tomorrow Night. O sea, todo el mundo, o sea, es pegó que demasiado ese disco que de verdad. Es que creo que fue muy importante. Creo que fue como que una de las piedras angulares de lo que iba a ser el post-punk revival luego. ¿Me entiendes? De ahí todas las bandas sonaron iguales. O sea, Ese, es más, o sea, hay muchas críticas, por ejemplo, duras de Pitchfork, que como que ponen al mismo lugar a Editors, ponte con White Lies, que son bandas que quieren ser Joy Division. Y eso ya era el 2009, man. ¿Ya? claro. O sea, peor todavía para Interpol. O sea, Interpol lo inicia y luego, o sea, hasta ahora, según tengo entendido, sacan canciones bastante similares, man. No veo una gran evolución tampoco No. en cuanto al efecto musical. O sea, al menos en el post-punk. A ver, yo considero al menos que en la década de los 2000 el post-punk sí se está un poco a finales, creo yo. Y ves tuvo otro resurgimiento a mitad de esta década. Sí, Y también hay bandas de ese mismo periodo. Creo que oye, también no es raro de que justo White Lights y Editors salgan cuando en ese entonces Interpol no está en su mejor apogeo. claro, faltaba alguien que llene ese Ajá. espacio Y viene la sonoro, batuta porque ¿entiendes? Interpol ya no cumplía las expectativas. Oye, pero en verdad esa canción, por ejemplo, o sea, Es que se O sea, que o sea, en su momento fue muy, se puede decir, muy llamativo, o sea, realmente fue algo relativamente nuevo, ¿no? O sea, no sé, ¿qué había en la época? O sea, tenías a Blink-182, tal vez, están haciendo a Green un Day, pop punk totalmente diferente. totalmente diferente, o sea, esto sale de la, o sea, no sé si de la nada, ¿no? De hecho ya habían influencias, o sea, no sé, de repente lo más puntual, tal vez el alternativo, el indie de Estados Unidos, ¿no? Ajá. Creo que de ahí parten todas estas bandas, escuchan más música, tal vez del tipo de Joy Division, O sea, yo creo que se le da un nivel de culto al al inicio de menos 2000 al menos al Unknown Pleasure, de hecho. sí, Ajá. pues, definitivamente. O sea, y huele cada tanto esa reivindicación de ese disco una y otra y otra y otra vez. Entonces la gente tiene esa necesidad de querer tener a un Joy Division de su generación. Creo que eso es lo que sucede. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Desesperadamente Pero creo que Ian hasta, Curtis, yo creo ¿no? que hasta esa generación se le creyó a la gente. Sí. Porque de ahí tú dices, puta, sí, Sí. ya, o sea, todos. No cumple. Es como decir Pearl Jam, man, ¿ya? O sea, ya escuchas, estás en Pearl Jam, escuchas Totally Pilots y ya te sigue vacilando, ¿no? Pero ya, o sea, ya escuchas, no sé, pues, Bush, Nickelback, o sea, y a mí ya no me llama la atención, por ejemplo. Ya, pero Y ten en con- cuenta que al menos en la escena underground de Estados Unidos estaba sonando algo más low-fi, algo mucho más garage, era el post-grunge. Entonces, claro, poner esto otra vez, tenías a Incubus, por ejemplo, en esa Incubus, época. Savage, que todas esas bandas que me comentas, está en New Metal. Entonces, Está poner en New esto, Metal, está en New claro. Metal, está Este es como algo está mucho Limp más Bizkit. pausado, de hecho, Claro, frente a esa música que, como hablamos, o sea, el pop punk era más melódico pero rápido. ajá. Hasta, no sé, en un momento hicimos la comparación con Idols, que era un punk, pero un punk más Mucho más pausado inglés, también. mucho más británico, pues, ¿no? Ajá. Y de hecho, por eso también emula, ¿no? Un poco se podría decir el sonido inglés. Y eso es chévere, porque luego más adelante, por ejemplo, de aquí le llegan la mejor banda inglesa de Estados Unidos, En su por ejemplo, momento, en su sí. momento. Y era de Estados Unidos, y le decían la mejor banda inglesa de Estados Unidos porque por su sonido, mañas. Entonces, como que, o sea, sí pudieron, o sea, estaban bien influenciados o tenían de referentes a las bandas de post-punk inglesas, ¿no?
de finales de los 70s, inicios de los 80s. Sí se escucha el rock independiente americano atrás, o sea, es muy inglés, pero también tiene ese componente, el alternativo y el indie, que ya viene en los 90 en Estados Unidos. También. O sea, está viendo un poco, por ejemplo, o sea, ellos mismos han mencionado influencias como Nirvana, Sonic Youth, Pixies. Yo creo que sí, ya necesitaban a alguien que no rapeara, o que haga escribo, o que tenga una voz gutural. O sea, pues ya querían a alguien. O sea, fue una forma de tal vez juntar elementos de la música alternativa que no habían tenido tanta repercusión tanta atención del mainstream en un buen tiempo, ¿no? Ajá. O sea, es tal vez como lo que quiso hacer Lil Peep con el pop punk, mañas. Ah, bueno, Lil Peep es el Interpol. No, mentira. No, perdón. Creo que por ese lado, hicieron una combinación bastante chévere de tal vez ambas, o sea, de ese tipo de influencias. Porque al menos lo melódico de sus canciones se acerca bastante al rock independiente norteamericano. No es de extrañar, weón. O sea, la gira más larga, eso sí está confirmado, eso sí lo investigué. Pero la gira más larga que tuvo Interpol para este tour de Tour de Bright Light fue en Europa que en Estados Unidos. O sea, rodaron mucho más en Europa que en Estados Unidos. Es que en verdad yo me acuerdo, no sé, en esa época tú veías lo que se pasaba, ¿no? El Glastonbury, el Leeds, Sí. luego no sé, otros festivales, eh, europeos. Sí. Yo me acuerdo que ese era clásico tú verlo o sea, creo que los festivales tal vez tenían un poquito más de peso en esa época, ¿te parece? O sea, el rock tenía más peso en los festivales, mejor Sí. dicho. Y tú veías a las bandas realmente hacerse bandas de estadio en esos conciertos. Y o sea, y creo que todavía pudimos chapar esa época, ¿no? Porque Vale. ahora las bandas de estadio más grandes, ¿cuáles son? 21 Pilots, tal vez. Sí. 21 Pilots, otra banda de estadio, Imagine Dragons de repente, ¿no? Y pucha, y en verdad ya es un rock fusión, Claro. lo que hacen, un pop fusión, un rock pop fusión. Evoluciones, señor. Pero buenas épocas. Nada, men, o sea, que en verdad, Yo puedo escuchar este disco y no me salta ninguna canción. sí, buenos riffs, me parecen no pretenciosos. Me parece una banda que en ese disco al menos no era pretencioso. Tal vez en los siguientes sí quisieron, tal vez, no sé, no sé, pero al menos en este disco no los veo pretenciosos. Creo que O sea, ponen lo justo. en Antic sí empecé a escuchar un poco. No hay una canción, o sea, el disco en general no me convence. Claro, o sea, por ejemplo, Evil Dark son canciones que a mí me vacilan un culo, pero como todo, no, o sea, pero también me parece un buen disco, ¿ah? O sea, yo lo recomendaría. El Antics yo también lo recomendaría. Pero, en este caso, sí, es un disco bastante redondo, o sea, es un disco que, o sea, como primer disco de una banda que solamente tenía un EP detrás, es como que tú cumples una promesa, pues, ¿no? Claro. Y creo que en este caso sí cumplieron eso y creo que su aporte es reconocido, ¿no? A la música de los 2000, a rock de los 2000. Tal cual. O sea, la gente que le gusta el rock debería escuchar Interpol. Es que, man, o sea, si te gusta el rock, escucha Interpol. ¿No? O sea, dale una oportunidad, man, dale una oportunidad, puta, porque es lo que hubo en esa época, man. Claro. De The Backroom. The Back. Y esa es una Álbum banda, debut también. sí, y esta sí es una banda inglesa. O sea, esta banda inglesa, o sea, eso es lo que voy, ¿no? O sea, Interpol realmente emulaba algunos de estos sonidos del post-punk británico, ¿no? Pero por otro lado, ahí ves marcada la diferencia. Tal vez el post-punk revival que se hizo en Inglaterra era un poco más, este, ¿cómo se puede decir? Un poco más acelerado, de golpes más fuertes. eh, También, de hecho, en White Lights ya veríamos mayor presencia de sintetizadores. Ya tal vez un poco más New Wave. También. Tener una estructura más de singles, las canciones. 3 minutos, 30 segundos los estribillos, a diferencia del turno de Bright Light que se deja que fluya poco a poco, ¿no? Con este como que Claro, tú el sí, turno de reglas, tú hasta te puedes creer que Paul Banks es un Lou Reed, mañas. O que es un artista
neoyorquino que usa terno y que está sacando un álbum chévere, man, ¿ya? Es un álbum de art rock, man, ¿ya? No ven así. O sea, tú le crees esa postura, man, ¿ya? ¿Y a qué venía esto? Ah, ya. Y entonces, por eso las canciones, las pausas y todo. Los interludios. Ajá, en cambio en este caso, ya con los nombres de las canciones, ¿no? En cambio, en este caso ya con The Backroom yo ya lo veo ya cuando ya el post-punk ya se hace un lugar en la industria, creo que es en el mainstream. De hecho ya coincide, bueno, el Antics de Interpol es del 2004. Pues. Sí, o sea, de hecho salió en un culo de juegos, si no me equivoco salió en FIFA. Y de hecho en esa época no es que la gente se pegara, ¿no? Pero sí le da bastante seguimiento a esta música que salía en videojuegos. O sea, Pero yo me pongo ahí a también pensar, lleva a salir The Drums. mira, yo me pongo a pensar y digo, ya, en ese tiempo, 2005, no habían redes sociales. Más que nada estábamos dominados medios tradicionales, televisión, radio. Entonces, el tema de los juegos de consolas se están abriendo un mercado. Y que una canción suene en un juego como el FIFA, que puta, cuánta gente De hecho, cagaba, sonó I Can Talk ahí de Tour Cinema Club, ajá. por A mí me ha ejemplo. pasado O sea, que he escuchado canciones por el juego. exactamente, ahí también sonó Phoenix, por ejemplo. Claro. O sea, o sea, de verdad, que sonaran en FIFA hizo que la gente tal vez le tomara más, que tal vez el público varón, masculino le tome más Ajá. atención a ese tipo de música, porque creo que por ahí antes no entraba, pues, ¿no? Le creó un nuevo mercado Claro. a este tipo de canciones. Y retrocediendo un poco, ¿no? Alucina que a Interpol lo han llegado a querer casi comparar con el Closer y el OK Computer. Yeah. OK Computer de mierda, ven, o sea, es como que la máxima referencia, ¿no? No, pero sí, bueno, en fin. Y en este caso, a Editor sí no le fue tan bien con la crítica a lo largo de su carrera. De hecho, llegaron solamente al tercer disco, una edición de Greatest Hits en el 2011, pero de ahí no. De ahí sale nada. No. Bueno, tuvo una nominación a los premios Mercurio en el 2006. Bueno, Y Michael llegó un Price, número. para quien no sepa, es como... En Inglaterra hay una cuestión con los premios, a diferencia de Latinoamérica. En Latinoamérica estamos teniendo como esa opinión cada vez unánime de que son una mierda, y que son cualquier huevada. Es que puta, tienes que los premios del comercio. Sí, Ya, pues, entonces, como luces. los ¿no? Grammys o los MTV, son huevadas. En realidad. Antes la gente sí le tomaba como referencia, ahora ya no. Y con los Mercury Prize son una referencia todavía. Oh, y en esa época era una referencia estar en festivales, pues. Claro. Y en esa época esa canción sonaba en festivales. Men, yo me acuerdo que ahí también MTV le dio un empujón a esos festivales, pues. Grabando esos festivales, o sea, ahí es donde yo conozco estas bandas. Pero obviamente los Mercury Prize son para bandas inglesas. Pero como repetía, es aún un punto de referencia para estilos, para ese tipo de estilos musicales, ¿no? No está de más, ¿no? Primal Scream. O sea, Primal Scream ha ganado un premio Mercury Prize, un Peach Harvey ganó un Mercury Prize. llegó hasta el Paul- puesto 2 en Ajá. el UK Album Chart. O sea, en el momento pegó comercialmente. Ajá. Se podría, o sea, siguió esa línea, ¿no? Como Interpol. También. Algo más que podemos Pero lo decir malo de es que esto? cuando tú pegas en el público y no en la crítica, no te sostienes. ¿Por qué crees eso? Porque el público busca otra cosa. Es que a veces Le gustas y es novedad, o le gustas, pero el gusto es muy subjetivo. Entonces va a variar hacia otra cosa que en el momento guste más. creo que eso también pasó con el segundo disco de Editors. Creo que no pegó tanto, o sea, si el Antics fue como que... Ese es Blood, ¿verdad? sí, si el Antics de Interpol fue como que... a ver, una cosa así, ya esto, como que el segundo disco de Editors fue más como que... Sí, o sea, yo creo que ya, no sé, sí hubo una pequeña bajada, creo que entre 2007 y 2010, de la atención a lo que era el rock, el indie. No Sí. sé quién lo reemplazó en el momento, tal vez O sea, lo que sucede es que en Latinoamérica perdieron mercado. Dominó el reggaetón desde el 2005. Entonces ya ahí te quedas con que Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? O en parte de Europa. Sí, porque Entonces en Europa todavía siguen moviendo un culo de editors. Pero en Estados Unidos, como que
este primer disco de Editos, Sí, giró un culo. sí Giró un giró un culo. culo en Estados Unidos, pero fue el único. Entonces, Es que está como de que moda. fue un bajón un poco pendejo, ¿no? Pero el segundo ya la gente quería otra cosa. Pero opiniones, ¿no? Este disco me lo he escuchado pocas veces, sí me lo he escuchado completo, pero considero que tiene esa estructura de hitazos. Porque en verdad hay Hitazos. muchas canciones que suenan bastante similar. Sí, también. Y tú escuchas otras otros discos y también van por el mismo camino. Yo creo que le pasó similar a Interpol también. O sea, no renovaron su sonido en ningún momento. Repitieron la misma fórmula. No sé si se llegaron a repetir a sí mismos. No sé si llegaron a ser como un AC/DC en sus buenos Ah, momentos. No sé. yo me escuché un Pero single de ellos por los 2011, 2012. Uno que pegó un dólar 9, me acuerdo, me estoy acordando. Pa- Era. Papillon. No, The Waiting for Your Love. Eternal Love. En el 2013. Ala, ¿qué? ¿Un EP? No, es un single de un disco. Llegaron a sacar, porque según tenía entendido, sacaron discos hasta el 2011. No, tienen un disco del 2019. ¿Qué? No, sí, es un remix, pero no. Ah, ya. Sacaron un disco del 2018 que se llama El Violence. Es una traducción algo volador. Yo escuché una canción de su tercer disco ¿Y qué te convenció? y o sea, era más, tenían presente más, más uso de sintetizadores, era más, New Wave, y creo que todo el disco también fue por ese lado, y ellos me lo dijeron, querían renovar su sonido de alguna manera, o sea, querían no ir por el mismo lugar como ya Ajá. habían ido con los dos discos anteriores. Y nada, entonces, métele a los geniales y buenos. A mí me parece, bueno, el primer disco y el segundo disco al menos creo que van a quedar en la cabeza de la gente. ¿Por qué? Porque con el segundo disco se vuelven una banda de rock. Y con el primero son una de las bandas que marcaron la época del post-punk revival. The Killers también. Hot Fuzz de qué año es? ¿2005? No, el Hot Fuzz es del 2000, sí, 2005. Ah, y algo bien importante de The Killers, que va bastante la atención, es su forma de ellos presentarse. Ah, es del 2004. Ajá. Es su forma de presentarse, ¿no? Este, tiene un estilo que se podría comparar tal vez un poquito con lo que fue algo Pánica de Disco, un estilo bastante teatral. Y es que la banda también es de Las Vegas, ¿no? Pero lo particular es de que, o sea, y el uso de lucecitas, de brillantina, de trajes, Ajá. no ternos, sino trajes, ¿no? Y eso me parece bien interesante, pero que a pesar de hecho haber desmarcado un sonido, y un sonido que más se influencia de, no sé, bandas como New Order de repente, ¿no? Esta canción me parece que tiene una introducción bastante genial de sintetizadores. Y, o sea, personalmente creo que los hits que este disco tiene no los hemos considerado, no porque no nos gusten, ni no porque no creamos que sean buenos, sino porque creemos que estas canciones, o sea, verdaderamente representan, o sea, al menos yo que las conversé con Arno, son representativas de lo que es más el post-punk revival en su mejor versión, creo, ¿mayas? De repente no lo más comercial, sino Radio lo más Fórmula. honesto, ¿mayas? Radio Fórmula. ¿Qué? Como Radio Fórmula. ¿Cómo? Yo me pongo a imaginar, escucho estas canciones en una estación de rock estadounidense, mainstream, sí, pero como si las huevas. Pero alucina de que esta no pegó tanto como de repente Mr. Brightside o Todo, Somebody Told Me, Mr. ¿no? Brightside y The Hot Fuzz. Por eso, Mr. Brightside y Somebody Told Me, que son dos singles que salieron. Y Somebody Told Oye, Me, hermano, ¿por qué pusiste Mr. Brightside, bro? porque está Smile Like You Mean It, man. Oh, esa- Alucina que es ellos, cierto eso que Mr. Brightside lo utilizan como una canción emblemática para las fiestas de graduación. ¿de qué? Fiestas de graduación. Creo que sí. ¿Por qué? No sé, porque habla es como poner una película sobre adolescentes. Es como Ajá. hacer tu video con colegiales, man, ¿ya? Ah, ya, I'm not okay, I'm not okay. Claro, es como que te gradúas con el no lo que. Ya, pero, o sea,
Mr. Brightside fue la única canción que sobrevivió ¿De del cuál? primer disco que iba a sacar The Killers. The Killers. Sí, ¿Qué? ¿Fue una canción que salió antes del disco? ¿O salió este, como promocional de ese disco? aún no suena Jenny Was a Friend of Mine, ¿no? No, esa va a ser la última. Ya, por ejemplo, esa canción, me- o sea, me parece que te pinta un poco la cancha para lo que va a ser el Sam's Town. Pero me parece Más más, Rock de Estadio, no sé, yo lo siento como claro, súper emblemática esta canción. más entra Rock de Estadio, man. Es que, o sea, el mismo Brandon Flower dice que Sam's Town tiene más alma que este disco. Ah, sí. Que le parece que el otro era más un conjunto de singles. Pero en realidad a mí me parece que sus canciones son bien potentes para, como mencionas, ¿no? Rock de estadio, para mover masas. Creo que Pero con el Samsung ya empezaron a tocar en el estadio. En Hot hay que Fuzz con el todavía no. Samstown se consolidan. O sea, a bastante gente no le gustó, aparte de la crítica tampoco le gustó, porque sentían que se alejaban un poco de esa onda post-punk revival Ajá. y se iban tal vez más al rock norteamericano, man, ya al blues rock un poco. Pero en verdad, para mí no fue un retroceso. ¿Ah? No, para mí que hicieron más. O sea, después ¿Estás de. bien con el audio? Después. Sí, esto se ve. ¿Por qué? Bueno, por la distancia, sí. Pero bueno, No. este. eh, pero sí, con el Samstone llegan a ser ya rock de estadio, men. O sea, ¿quién no ha visto cuando tocan When You Were Young Y todo el mundo se. y llueven atrás luces de guitarrista? Man, es icónico, o sea. A mí, The Killers, en sus dos primeros discos es una banda que me gustaba mucho, mucho, mucho. 2011 era mi banda favorita, sí. Sí, pues. Bueno, acá al menos en la parte de Memphis sonó bastante desde Human. A diferencia de bandas como Interpol o Editors, que yo ya las chapé cuando ya habían sacado uno o dos discos, Ajá. no las conocí en el momento. A The Killers sí los conozco en el momento en que. No, cuando ya estaban por sacar el tercer disco, alucina. Ah, sí. Ya los conozco cuando van a sacar el tercer disco y cuando vienen a Perú. En el 2010. En el 2010, vienen a Perú, 2010, 2011, no ¿Fuiste, recuerdo bien. fuiste? Yo fui a la primera vez que vinieron, Ah, en la la que explanada del fui. Monumental. Sí, fui. Y con You Were Young, perdón, o sea, Y justo estaba viniendo en el 2010. No, ya no era para el disco, era para el disco de era Nostalgia para, Human. ajá, para el Spaceman, Ese creo disco que me se llama, gustó. o no, Diane Night, una mierda así creo que se llama. Ya, pero sí, para el tercer disco. Entonces, yo solamente escuché el Sam's Town por la propaganda de Sony Walkman, pues, de Ericsson, Sony Ericsson. Ah, ¿sabes Y Human? por ejemplo, o sea, yo pondría también, o sea, si lo discutiéramos más adelante, entonces lo ponemos al costado de discos de Baroque Pop o de Indie Rock, Claro. el Sam's Town, si te vacila, porque ahí tienes tres canciones. When You Were Young, Read My Mind y ¿cómo se llama? Y Bones, man. Y las tres son los singles y con eso ya está. O sea, pero creo que esta canción, ¿no? All the Things That I Done es parte de lo que van a hacer más adelante, ¿no? Somebody Told Me es ese disco. Del Hot Fuzz, sí, Ajá. Somebody Told Me. Ese disco suena muy de Human. Es, por eso, ese es el más, se puede decir, post-punk revival New Wave o sea, que tuvo en ese momento la escena, ¿no? Sí. Sí. Tiene de hecho también bastantes influencias del disco que sacó en los 2000, New Order, Yeah. de donde es Crystal, pues, esta canción. A veces no te sucede que te olvides de que uno otra vez sigue tocando. A veces me olvido. Sí, o sea, en verdad, sí, o sea, a veces lo que No, pasa como ese con. efecto Mandela con New Order. Es como que se murió con Joy Division, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que pasa con New Order a veces? Es como que puedo decir, oye, voy a escuchar algo nuevo de New Order y escucho cualquiera de sus discos y es como que, oye, qué buena mierda, tío. Ya, bueno, listas. El Hot Fuzz, ¿dónde estuvo?
el Hot Fast donde estuvo, a ver, te lo digo yo ahora. Alcanzó el número uno en listas de ventas de Reino Unido, Irlanda y Australia y fue certificado como disco platino en Canadá. O sea, como puedes ver, pegó mucho más en el mercado, Europeo. ¿cómo se podría decir? El mercado inglés, propiamente dicho, o sea, separando de este lado el mercado norteamericano, el mercado estadounidense, ¿no? Porque puedes ver Irlanda, Australia, Reino Unido, parte de la mancomunidad inglesa, pues, ¿no? Ajá. En Canadá también, o sea, como, y luego permaneció también más de 50 semanas en el top 50 de la lista musical de Billboard, No, la mierda, si puedo cuando más un Billboard culo. importaba más. Y de hecho fue uno de los últimos álbumes que fue incluido en la lista 1001 álbumes que tienes que escuchar antes de morir. No me digas, lo hizo Rolling Stones. Creo que sí. Creo que sí, fue... Los culpables fueron la Rolling Stone. Nominado Y a esta Grammy también, canción, ¿no? Jenny Was a Friend of Mine, me parece una buena canción. O sea, creo que también la seleccioné por las letras, tío. Porque creo que Smile Like You Meaning, All the Things That I Done son las letras que más van a tal vez a la nostalgia, a la tristeza, o tal vez ¿cómo se llama a hablar de relaciones conflictivas, que creo que es un tema recurrente en el post-punk, ¿no? Sí. También por la personalidad de sus intérpretes, ¿no? Muchos, o sea, no sé, ¿quiénes fueron los intérpretes de esa generación? Robert Smith, Morrissey, Ian Ian Curtis, Curtis, este, el tío de Bad House, Peter Murphy. Peter Murphy, o sea, personalidades especiales, se podría decir, ¿no? Sí, cada uno tiene su mierda. Entonces, creo que son las canciones que más tienen esa atmósfera, tal vez, del post-punk new wave. De hecho, esta canción, eh, por ejemplo, aquí ves también eh, influencia de Peter Hook, ¿no? En lo que es el bajo. Los mismos originales todavía sí. ¿De The Killers? Sí. Sí. Nadie ha cambiado, nadie se Bueno, lo creo. pone. ¿Cuánto le pongo? No, no, ¿cómo le pones? No, no, no. No, acá no va puntaje, bro. Acá No, no. le pongo. Le pongo 10 de 10. No, No, a ver. Creo que The Killers fue una banda muy prometedora en su momento. Creo que sus siguientes discos fueron explorando más sonidos, pero creo que también creo que de repente el ego de Brandon Flowers pesó un poco cuando empezó a sacar sus propias canciones. Y creo que también tal vez quiso sonar un poco más cercano al pop en algún momento ajá. y creo que o tal vez llevar el proyecto su búsqueda artística más a aspiraciones o cosas personales, ¿no? Inquietudes personales. Eh, Tal vez no tanto o sea, de ahí volvió a la banda, ¿no? Y en verdad volvió para hacer con The Killers cosas que ya había hecho antes, man. O sea, fue como hacer un breve cambio para luego volver a lo mismo porque, o sea, o sea, fue como bueno, no funcionó, vamos a continuar con esto y en verdad, o sea, yo creo que The Killers es sostenido, creo que siguen sacando canciones disfrutables, canciones que se pueden decir hasta buenas, Sí, han canciones que de sacado hecho canciones, ¿ah? Tiene sus hits. invitan a otras generaciones a seguir escuchándolas. Creo que le va a pasar como a Red Hot Chili Peppers le ha pasado, creo que le va a pasar como tal vez a Green Day le ha pasado, que van Ah, a seguir captando a gente, que van a seguir llamando a gente, que van a seguir gustando a gente porque tienen ya un sonido representativo, man. O sea, creo que en Jenny Was a Friend of Mine, en All the Things That I've Done, se escuchan ya lo que vas a escuchar en el Sam's Town. Y lo que vas a escuchar también en el... Super Space, ¿me dijiste? No, Day and Night creo que se llama, donde Day está and Night. Spaceman también. Este... Y luego los otros discos que se vendrían, ¿no? El Battleborn, ¿no? De repente, o sea... Battle. Ya escuchas eso, esa presencia de sintetizadores, buenas guitarras, Oye, en Battleborn hay guitarra unos, sólida, unos hits. un ¿Ah? bajo también robusto, Ah, presente. Eso también es chévere de la banda, ¿no? Que son cuatro personas y los cuatro ejecutan bien sus oye, instrumentos. en ese disco, Battleborn me hace acordar, hay dos canciones que recuerdo que escuchaba bastante cuando era bien chivo, ¿no? Runaways y Miss Atomic. ¿No? Pero ya bueno, Oh, sí, exacto. seguimos con Ponle desde el inicio, quiero que la siguiente- pongas desde el inicio. la siguiente banda. Que también prácticamente todos rondan entre esa época del 2005, 2006, 2007.
Y ellos son ingleses, ¿no? Ellos son ingleses, o sea, ahí es como ya veíamos, ¿no? De repente esto lo despertó un poco Interpol, lo despertó un poco The Killers, bandas inglesas, ¿no? Ujú, Y ya luego The Editors y bandas como White Lies con este disco que es del 2009. ujú. eh, y bueno, y de hecho White Lies con su segundo disco, el Ritual, entran un poco en esta oleada nueva con bandas como The Drums, como Foster the People de repente, ¿no? Como Fires, un poco un sonido más synth pop, un sonido más new wave también, ¿no? Ya era finales de la década, pues, Y era finales 2009. de la década. Entonces ya era Sí. algo. Ya, y esta canción lo que está sonando es Dead. Que también es un rock de estadio, men. O sea, ya las bandas ahí apuntan a, ya no quieren ser la banda de club, ¿no? Como en el 90 había sido The Strokes o Interpol, sino que ya se mandan al mainstream de O sea, frente. confiadazos. Es que ya Porque tenías hay tal vez mercado. los festivales, men. O sea, creo que eso también pasaba con bandas como esta banda, los de Tour Cinema Club de repente, ¿no? Ah, O sea, bandas que de repente van a festivales, man. Ya sacan un EP y ya están tocando en festivales. esos jóvenes sacaron un single, no, el disco del 2009 y ese mismo año ustedes están tocando en el Glaston. Eso es ok. Y la gente, ¡wow! Así, o sea, en ese momento eran, o sea, marcaron el momento, creo. Yo te dije que esa canción me gustaba un culo personalmente. O sea, será repetitivo y todo, pero ¿qué? O sea, repetitivo qué, una referencia de hace 80 años. O sea, Lo mismo que PDA, o bueno, sea, lo mismo que hace 30 años, o bueno, discúlpame porque encontré una banda que después de 30 años toca un tipo de música que a mí me gusta. Discúlpame, man, o sea, no sé, bien o mal que de repente reciclen un poco de lo que tocaron otras bandas anteriormente, pero por otro lado es como que, oye, gracias por crear más música del tipo que me gusta, man. Gracias por crear más música del tipo que me gusta, como si hablara de un pata, no. Gracias por crear más música del tipo de música que me gusta, ¿me entiendes? O sea, que siguen saliendo más bandas que quieren emular a Joy Division, pero que le metan su propio flow también, ¿no? Porque, o sea, a mí sí me gustaría seguir escuchando post-punk. Buen post-punk, sí, pero yo de verdad dejé de escuchar ese subgénero musical desde que el 2016 tal vez, wow. con lo último de, no sé, no sé, Human Tetris, tal vez Before, el primer disco, Cold, O ¿no? sea, y ahí quedaste, dices, Ahí ahí quedé. mancó, ahí mancó. Sí, o sea, no escuché mucho más. ¿Esa No, cuál sí, es? sí, ese es, sí lo sabes. No, te estoy diciendo para que, bueno, esta canción es Farewell to the Fairground. Te estaba dando la pelotita para que menciones la canción, nada más, ¿no? Farewell to the Ya. Fairground. Y creo que eh, las canciones que hemos seleccionado, algunas han sido singles y otras ya se han hecho populares dentro de los mismos círculos musicales, ¿no? Y ya luego también por ese lado las hemos elegido, tal vez porque no de repente son las más conocidas, pero han tenido cierta, no sé, cierto como que aire de cultillo alrededor, ¿no? Como que, esta buena canción de la época paz, de la época del post-punk revival, bla, bla. Y como Eh, vemos, ¿no? Este álbum justamente viene después de solamente un EP. Debutó con el número uno en el UK Albums Chart. eh, y genial, ¿no? Debutar en el primer puesto. De hecho, Pitchfork en su momento le dio con palo a la banda. O sea, si bien tuvo una buena recepción del público, en el caso de la crítica no le fue tan bien como sucedió igual con Editor, porque sí ¿no? lo machacaron Que diciendo ya, que ya era lo mismo, ¿no? Así. claro, era como que más de lo mismo, que de repente para los críticos más inmediatos, tal vez para la Rolling Stones o otras tipo de críticas, ¿no? Y era ya algo como que rememoraba lo clásico o una obra maestra, ¿no? Pero para Pitchfork era ya como que más de lo mismo, ¿no? O sea, ya para el rock inglés era, o sea, tal vez habían, o sea, eran
tal vez escuchabas esos festivales y literalmente escuchabas bandas que tocaban lo mismo. O ya iban en el mismo sonido, en la misma onda. ¿Qué tipo de bandas estaban rodando en ese tiempo? 2009, creo que Muse había sacado un disco. Muse Muse. con el Black House Revelation se movió Mira, mucho. The Killers, que estaba Aquí girando en les esa se época. movió. Sí, se movió más en Europa. De hecho, como también puedes ver, Interpol y The Killers sonaron más en Europa. ¿Qué fan con los europeos con el post-punk? Es que creo que es un sonido más inglés, que también remonta a su propio punk. Creo que de repente el rock norteamericano es más melódico. Pero sí, yo creo que sí entiendo un poco lo que dice Fisher, weón. Creo que a ver, Oye, las bandas, falta su verdadera rajada post-punk, weón. oye, pero Yo lo que se puede decir. vocalmente los 4 álbumes que hemos escuchado son muy similares. Sí. O sea, el mismo Brandon Flower es Smile Like You Mean It, Smile Like You Mean It, o sea, es similar, güey. Ese sí yo le daría como que una verdadera rajada al post-punk de los 2000. Sí empezó a sonar similar. Vocalmente sí era muy similar. Entonces, no sé, a menos en cuanto a mi parecer, el White Lights tiene sus temas, pero ¿Sabes qué también está en la época? al igual que Editors, bajó, El mismo que también estaba False, por ejemplo. claro, Falls. Creo que el Antídoto está sonando en el momento. El Holy Fire. Holy Fire 2012. Ah, no, el Antidotes. Y también habían sacado, creo que un par de EPs. También. Habían sacado ¿cómo se llama este EP que sonó en Skins? Hammer. De ahí también The Horrors. También tenías a Horrors que eran en la época. Pero ahora creo que se mueve un poco más a la década de los 10. Se me dio raro que sí, la década de los 10. La década no, sí. La música de los 90 y los 2000, los hits de los 90 y los 2000, ya. Vamos a recordar la época de los 2000. Es como que no ha sido ayer los 2000. Ya bueno, seguimos entonces con. Y ahí viene la otra onda de Revival. Es como que. Ya, pero primero. Lo otro era tal vez lo oscuro, o sea, las mismas canciones de los patitas de White Lies, ¿no? Ajá. La desesperanza, el desamor, ¿no? Los problemas. Y por aquí tienes el lado también, o sea, triste, pero más como que el lado más Smith de tal vez de la onda Revival, ¿no? O sea, creo que en la actitud, porque creo que en el sonido sería, o sea, mucha gente los calificó como unos Joy Division felices, ¿no? O sea, bastante, ¿cómo se puede decir? Elementales en lo que es la ejecución de elementos, de instrumentos, ¿no? O sea, contundentes pero elementales, ¿no? Guitarra, bajo, batería Volvieron a lo. Y claro, un tecladito. Ajá. O sea, volvieron a lo básico, se podría decir. Ten en cuenta que ya estamos en esta década, 2010. No, ya era un estilo de música que de por sí estaba llamando la atención. Mira, Si ya la gente estaba aburrida de escuchar a un Ian Curtis de los 2000 a cada rato, claro. es algo totalmente distinto. Sí, o sea, esto ya es más fresco, de hecho. Claro. O sea, tiene también esa onda de más de meterle más el dream pop, el surf rock. Oye, estamos hablando del disco, pero no hemos dicho el nombre del disco. Ah, ya, eso es una sorpresa. Estamos hablando de The Drums y es el homónimo, en el primero. Que luego que sale luego de sacar el Let's Go Surfing, que creo que era un EP, Sí. que fue aclamado, que la gente esperaba con ansias verdaderamente el primer disco. De hecho, la banda tuvo un gran éxito a nivel internacional. Ajá. Y increíblemente primero sonó nuevamente en Inglaterra. O sea, sus éxitos primero fueron en Inglaterra. Como banda, por ejemplo, también dijeron que la banda estaba bastante influenciada de la escena de Manchester. De hecho, también le meten esta onda de relacionarlo con
coming of age, o sea, o tal vez un poco antes de los films coming of age, como que no los films de madurez, sino de término de la etapa de la secundaria, de la adolescencia. De alguna manera, se vuelve a repetir un poquito también lo del pop punk, ¿no? Tal vez fue el pop punk de una generación que también quería escuchar rock, pero con otro tipo de esencia, ¿no? Claro, no creo tan serio, era algo mucho más como que más pop, pues. Más pop, Sí, de hecho. igual. Esa es mi canción favorita. La marca propia que le querían dejar, en este caso, al género, ¿no? Por eso, de repente, yo más he colocado tal vez esta banda por sus influencias, ¿no? Eh, Más que por lo que de repente ellos comentan, ¿no? Ellos se definen, creo, tal vez se definirían un poco más como indie rock de repente, ¿no? Más indie pop. Pero, o sea, yo creo que sí escucho aún reminiscencias de esas bandas que querían tal vez sonar un poquito como Joy Division, como The Cure, ¿no? Ten en cuenta también que fueron estas primeras bandas que se empezaron a mover ya por internet, Sí. YouTube, Lo que me gusta Spotify. también bastante es los sampleos que le mete o Sí. la caja de ritmos que utiliza, porque o sea, ahí ya ves que estas bandas ya están utilizando los sintetizadores nuevamente, ¿no? Como ya veíamos en Wild Lies de repente. O sea, ya chévere, porque también ahí ya se escucha un poco de la onda lo-fi pop que se vendría luego, ¿no? Puta, Que es todo hazlo ese tú rollo. solo y hazlo en tu casa, ¿no? Básicamente es idea de hacer rock, ¿no? Creo que eso ya lo vemos en la drums, que es que con bajo presupuesto, de Ajá. una forma íntima, ellos hacen su música, ¿no? Puta, Y le presté más atención totalmente en su momento. sí, Sí,
Y Pero ahora, también salió en todos lados el apartamento. ¿y ahora qué piensas de este disco? Que es mucho más chill, dices. Sí, mucho más sí. El apartamento es mucho más river, mucho más. Soy de aquí. Tengo que hacer el Ale, soy de la Kiss de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. De verdad, Amo mi tanto. Joy Like Heaven, o mi Constelaciones Tristes. O sea, líricamente, melodías no. No, exacto, y en esta canción, en este disco son melodías un poco melodías alegres, pero letras tristes. Sí. Es, Habla de la muerte de un amigo, habla de desamor, de hecho también habla de la muerte de parejas, o sea, es fuerte, men, o sea, tiene sus... O sea, creo que las letras, se podría decir que en un inicio... O sea, creo que fue lo que tal vez pudo traer a una gran cantidad de público, ¿no? O sea, es una generación que viene de escuchar a lo emo, ¿no? Y ya salió, y ya le aburrió tal vez, bueno, mejor dicho, el post-punk, ¿no? o Y ya le sea, creo que aburrió. sí, que querían escuchar letras tristes, pero ya no tan ruidosas. Claro, Así. no sé dónde vimos eso de que, en tal año escuchaste metal, luego escuchaste de metal, luego escuchaste greencore y luego ahora escuchas lo-fi pop. Es como que, no sé, como que ya llegas a escucharlo todo en lo que es tal vez en lo que es el rock, más guitarrero, más noise, Ajá. y tal vez busques otros sonidos por otro lado en algún momento. Ya te digo, pues. ¿No te parece novedoso? Empiezas a dudar de si realmente lo que estás escuchando es bueno o si simplemente te Ala. gusta, man, ya. Has hecho un resumen cuando escuchamos Bullet Metal. Qué bata. Sí. Bueno, consideramos por el siguiente álbum. También, Deca los 10. Este disco sí me pegó más que el primer disco de Adam, por ejemplo. El Alps. Ese también es ese tipo de banda a la Drums que se empezaron a mover más por redes. Este disco lo escuché por una recomendación en un grupo de Facebook en su momento, en 2012 por ahí, ¿no? Y aparte que venía a Lima cada rato. Yo O sea, escuché. Motorama ahorita, de los que hemos comentado en esta lista de este episodio, Motorama es el que más veces ha venido a Lima. Ha venido 5 veces a Lima. 5 veces. ¡Ninguna ha ido! Yo tampoco he ido a ninguna. En verdad, yo a la mayoría de estas bandas las he escuchado en doble 9, weón. ¿Ah, sí? Yo las escucho en doble 9, alucina. Porque yo, me acuerdo, lo que más escuchaba era tal vez, en esa época, no sé, así, te vas a sacar de risa. Cream, Pink Floyd, escuchaba, no sé, ¿Dijiste? Cream, o sea, escuchaba Cream. el Disraeli Gears, escuchaba, Pink Floyd, el Wish You Were Here, el The Dark Side of the Moon, el People at the ¿De qué Gates íbamos Down. hablando? 2010. 2009 más o menos. Después creo que yo escuché por primera 2010, vez el ajá. Dark Side of the Moon en 2003 o 2012. Escuchaba eso, me escuchaba The Rolling Stones, o sea, como que bandas escuchaba Black Sabbath, The Clásicos, Purple, clásicas, ¿no? Viejitas, Cosas así, viejitas. viejitos, ¿no? Y es como que Oldies. de la nada empiezo a meterme, porque quería buscar más música, entonces empiezo a escuchar un poco más de Radiohead, un poco más de las bandas de Britpop, bandas Arctic Monkeys, toda esa nota, y llego a lo que es a Foros Perú. Y Foros Perú había el foro de doble 9. Y me meto al foro de doble 9 y empiezo a escuchar un culo de música y empiezo a escuchar doble 9 sin gastar datos, weón, sin nada, man, ya, simplemente escuchar doble 9. Es como que, la weón, escuchaba, se pasaban un montón de canciones del Alps, por no decir todas. De ahí, en esa época era lo común bajar los discos, pues. Era un Claro, disco que claro. tenía en mi computadora. Es un disco que tengo en mi computadora ¿Hasta ahorita? actualmente. Hasta ahorita lo tengo ahí, alucina. El mismo archivo que descargaste ese momento. El mismo archivo que descargué en ese momento. Qué gracioso. El mismo archivo que descargué en ese momento está en mi computadora. Pero ya bueno, este disco acá es... a diferencia de que acá ya no va el rollo de que si son británicos o si son estadounidenses, estos goles son rusos. Ya es Lo- mundial el post-punk. O sea, de hecho ya debe haber sido mundial, pero creo que Era una empieza oportunidad. a jalar, ¿no? A jalar a alguien más. A O sea, que se pongan los ojos en las bandas que tocaban Exacto. eso. Esto no fue como que, oh ya, el primer disco y salieron en el Glaston, ¿no? Cosas así. O empezaron a rodar un culo, no.
vemos que la forma de difundir música o de promocionar música cambia, ¿no? Y eso es chévere, porque le das más oportunidad a bandas que no tienen tantas, no sé, beneficios o primordialidades, como tener un sello. Puta, Interpol, con qué sello ha estado desde el inicio? Con Matador, ¿no? Que es como que un sello sub de Estados Unidos que sigue menos. O sea, sus bandas. Es como esta banda que siempre se mantienen con su pop, por ejemplo. Claro, su pop. Entonces es como que ya uno dice, van a tocar la obvio. Pero estas son. Esta y. Son bandas, y la Drums como que son. Bandas que se mueven en espacios chiquitos. Ya no son bandas de estadios como intentó ser White Lights o intentó ser Editors, ¿no? Como que el post-punk, como el estilo de post-punk como que ya dejó de tener esa alcance y empezó a percatarse de que nichos. tenerse nichos. Eso es chévere, ¿no? Claro, porque o sea, es como que tienes de alguna manera, al menos tienes para todo, ¿no? Ajá. El de Drums era del 2010 y el Alps de Motorama es del 2011, si no me equivoco. Sí, 2011. No, también es del 2010, alucina. 17 de mayo del 2006, de 2010 y el de Drums es del 7 de junio, casi contemporáneos, alucina. Ah, la mierda. No vamos a decir los nombres de los integrantes porque son nombres muy pendejos. No sé, mano, eso me parece un poco racist. Sí, ¿por qué? No voy a decir tu nombre porque puta, es muy difícil, mano. No mentira. Es que son nombres rusos, po. Sí, pues. Esa canción sonaba un culo de Esa canción es hermosa, man. Esa hasta podría apostar que quedó en un conteo de W9, sí. de la top 100 del año. Sí. ¿Tú escuchabas el top 100 del año? Esa canción es un clásico, man. Esa canción me mete una patada a mi memoria y me mete un throwback a 2011, así, verano. Sí, ahorita sí. Manejando bici, mañas. Buenas épocas, mano, en verdad. Buenas épocas, buena música. Yo recuerdo que esa canción me hace recordar bastante a este video de Jack Curtis Baila. Creo que Shield of Control. Ah, y claro. como idiota, sí. O sea, claro, el otro es más frenético, ¿no? El Shield of Control, pero en verdad eso te recuerda a tal vez canciones como el Joy Division más melódico. Claro. También hay que tener en cuenta que ya, el post-punk, obviamente, como estamos diciendo que ya está en más que nichos que en rock estadio, estaba a la par con su estilo de música, ¿no? Y también estar en el mismo, por así decirlo, escena, si se le puede llamar escena, y estar como a la par con otros tipos de estilo de música como el Dream Pop, que también vamos a hablar pronto, creo que sí. Claro, de repente no eran bandas que querían sonar como Joy Division o otros, sino que tenían esas influencias y salió esa escena, ¿no? Ten en cuenta también que en ese momento, ¿qué bandas estaban sonando? Beach House, estaba sonando Falls, ¿no? Coldplay, que también está agarrando ahí su cuota de rock, ¿no? Entonces esto fue como que... Máximo Park, ¿tú te acuerdas de Máximo Park? O sea, por ejemplo, en esa época sonaba Kaiser Chiefs. Que sí, Hey Rube. Está sonando Snow Patrol también. Como te decía, ¿no? Los patos de... Bueno, también está Yes, ¿no? Dirty Monkey. The Bravery, pues. Fue la época de los D, ¿no? Da. Está mal. Oye, es también sus aires a Disorder, ¿no? Sí. Creo que esa época, o sea, lo que me sorprende es de que hay canciones como Disorder, hay canciones como de repente Ceremony, también hay canciones como Shilos Control o Shadowplay, ¿no? Que recordemos de que The Killers coverea Shadowplay, ¿no? Sí. O sea, marca de hecho, dices, tengo la influencia de
de New Order y de Joy Division. Pero yo creo que más dicen que tenemos la influencia de Peter Hook. Creo que Peter Hook es muy relevante para el sonido del post-punk, weón. Sí, sí. Es muy relevante para el sonido del post-punk y es el que hace el puente con el New Wave, pues, en verdad. Pero ¿sabes lo que me parece raro? No escuchar alguna canción como tal vez Dead Souls. No he escuchado alguna banda actual de post-punk que haga una canción como Dead Souls, así de visceral. Me parece peculiar, o sea, como si el post-punk actual, el post-punk revival tal vez fuera más melódico, de alguna manera. Claro, mira, ten en cuenta que estamos hablando del inicio de la década. Bueno, tal vez luego lo encontremos encontremos más adelante con Human Tetris, tal vez, ¿no? Con Human También, Tetris, ¿no? o sea, Tal el vez. post-punk tiene esos cambios interesantes, o sea, no quiero poner mi cuota o inducir como que el debate, pero o sea, sin mentirte, hasta mitad de esta década, yo no escuchaba al menos a una cantante femenina de pop-punk. De post-punk. Sí. Y era algo que se necesitaba. Forest creo que ha Force sido también, en Savages. Entonces le dan ese toque al post-punk, como que le das una pero vuelta creo que esa completa. vuelta ya te suena a Jesus and the Mary Chain, ya te suena Exacto. al showgaze, ¿no? Creo Al que ya va shoegaze tendiendo el también. puentecito para que ya empiece a Y levantar eso el como revival que de showgaze enriquece luego, el ¿no? estilo de post-punk bastante. Ya es como que ya no es necesidad ay, quiero sonar como Ian Curtis y tocar mi batería un super básico, ¿no? Sino como que ya empieza a chapar otros estilos. Y el post-punk empieza como que a agregar otro tipo de estilos. Es chévere, ¿no? Entonces, pero lamentablemente, eso vamos a tener Punto que aparte, yo mencionarlo. amo a Ian Curtis. Sí. Punto aparte, hay que dejar a Ian Curtis descansar 20 años para volver a utilizar el Sí, teléfono. o sea, de verdad, yo voy a poner mi Ian Curtis aquí y ya no está. Qué O importantes sea, en son. verdad, o sea, ellos, o sea, ¿tú crees que en unos años nos haga una lista así como con Morrissey, con Ian Curtis, con no sé, The Clash, Ian Curtis, o sea, con todo Joy Division, ¿no? New Order, y hagan así un conteo como ahora hacen con David, el Rolling Stones, y ponen Ah, Rock de Boomers? ¿Tú crees? qué triste sería eso, weón. O sea, Pongan rock del viejito. oldies, ¿no? La otra vez estaba viendo un video de reacciones de videoclips así, ¿Ya? pero de niños, o sea, pubertos, así, 10, 11 años, de canciones de los 90 o incluso de los 2000, ese tipo Pearl Jam, Interpol, y es como que la gran mayoría de ellos decía, esta canción la pone cada rato mi viejo en el auto, una cosa así. ¿En serio? Y yo decía, oh, mierda, ¿qué está pasando? Mi viejo en el auto. A la Por voz. ejemplo, había adolescentes de 15 o de 14 años que decían. Ese es Alps, ¿no? Claro, sonaba Welcome to the Black Paradise y decía, mi viejo me cantaba esto de chivolo, ¿no? Así, y decía, ¿Te imaginas a tu viejo cantando todo teatrero, no? My father in the city no. to see a black parade. Pero bueno, ha sido una primera parte de post-punk que me ha gustado bastante. Me ha generado mucha nostalgia. Un montón de nostalgia, de hecho, Motorama, como las mismas letras, creo. Creo que son letras para. O sea, creo que van muy chéveres con la juventud, ¿no? Por otro lado, para recoger un poco de cable sobre lo de Adrams, es como lo comentaban, ¿no? O sea, increíblemente suena mucho en ellos, según ellos mismos han comentado, The Beach Boys. Men, qué trascendental ha sido The Beach Boys para la música, men. Creo que esta generación recuerdo que vi un debería video de apreciar eso, más a de The Beach Boys. Perdón, Beach Boys, que decía cómo Beach Boys cambió el pop. Exacto, men. ¿Qué? Alucina, o sea, o sea, siento que esta generación le debe agradecer a The Beach Boys más de lo que cree. O sea, creo que también el lo-fi pop viene mucho de Beach Boys. O sea, el pop hecho en casa. De hecho, tenía el Smiley Smile se produce en el estudio de Brian Wilson. Wow. En el estudio personal de Brian Wilson, en su casa. Bueno, Brian Wilson también era un pijo, o sea, un pituco. Sí, era pituco. Puta, como Marco. ¿Qué
pasó? Como Mac de Marco. Sí, también. O sea, como Clairo. ¿Qué cosa, gente? Toda la gente que se puede producir es que tiene cierto nivel de ingreso. Bueno, y entonces, A ver. ¿qué opiniones finales tienes sobre el post-punk? Me gustó más en la década de los 10 que en la década de 2000. El más en los 10 que en los 2000. Sí. O sea, te va a gustar más la segunda parte que la primera Me parte. abrió mucho la mente escuchar mujeres cantando post-punk. ¿Por qué? O sea, ¿qué crees que le Le dio falta a la otro primera toque, no década? sé, le dio otro toque, weón. Yo hasta ahorita o sea, no es por menospreciar, hay hitazos, o sea, Killers, White Lies, o sea, sonaron en su momento, pero Flaca que también ya tenía un concepto o un estilo más serio, lo que era el post-punk, a mitad de la década de los 10 como que lo de otra mirada, la verdad. Claro. O sea, pero de hecho es como una evolución que parte de... No sé si de la nada, pero o sea, sí, o sea, creo que de alguna manera debían de aparecer las bandas que traigan de nuevo el foco sobre el género, ¿no? Sí. Porque, o sea, realmente no creo que, o sea, en la época nadie se atrevía de repente a hacer post-punk. Creo que lo más, contra la corriente de la época era tal vez lo que hacían las bandas de indie rock estadounidenses como Sonic Youth, como Pixies y las bandas de alternativo como... Es que te das cuenta que también todo el mundo empieza a hablar sobre estos huevones cuando ya pasaron 20 años. O sea, de hecho le han tirado flores Mierda. ahora este 2019 que han pasado ¿A quién? a... ¿A Pixies? No, a... Ah, no, pensé que me hablabas de esta banda, de Interpol, de todos ellos. Bueno, Interpol también, o sea, pero te empiezas a dar cuenta que las bandas noventeras ya empiezan a hacer referencia para esta década. Pero no lo van a decir. Pero no lo van a decir. Sí. Y es lo mismo que esto, o sea, tal vez Paul Banks tenía mucha influencia de Nirvana, de Dinosaur Jr., de Sonic Youth, de Pixies, pero no lo iba a decir, man, ¿yas? Y lo enlató de otra manera. Lo etiquetó de otra manera y salió el post-punk.